Cuando se habla del coronavirus en el mundo hay un punto que genera las diferencias y que enfrenta a los líderes del planeta. ¿Qué hacer con la economía? ¿Y cuál es el panorama que tenemos en Argentina? Nuestra compañera Silvina Saleme Posleman, a quien le damos la bienvenida, tiene un invitado muy especial para hablar al respecto. Hola Sil, ¿cómo estás? Hola Carola, ¿a todos cómo va? Muy buen mediodía. Y sí, es un personaje bastante polémico, controvertido, políticamente incorrecto, pero que sabe y mucho de economía, porque él es precisamente economista, es conferencista, es docente, es escritor. Estamos con Javier Milei. Gracias, Javier, por estar allí. Sé que tu agenda está bastante completa, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día, Silvina, un gusto hablar contigo. Bueno, Javier, vamos a hablar de esta pandemia, de la economía en tiempos de pandemia, de crisis mundial, de inflación, de recesión. Sabemos que los efectos están siendo nefastos a gran escala a nivel internacional, pero la Argentina puntualmente atraviesa, como sabemos desde hace tiempo, ya todo un proceso recesivo, con lo cual entiendo que el impacto va a ser aún mayor, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con lo internacional, y otro, digamos, con la cuestión local. En la parte, igual de todos modos, me parece que lo importante es entender y tener bien claro de que el coronavirus en realidad es una gran farsa. Cuantitativamente no tiene sustento. A ver, yo le voy a dar números para que, digamos, se comprenda lo que estoy diciendo. Sí. Por la propia transición demográfica, es decir, que tiene que ver con las personas que nacen y las personas que mueren, en el planeta Tierra, en el año 2020 van a estar muriendo 60 millones de personas. Ajá. Eso significa que estarían muriendo por día 165.000 personas. Uh-huh. El coronavirus llegó a esa cantidad de muertos alrededor de los 110 días más o menos. Es decir, que ni siquiera representa el 1% de las causas de muerte del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto es... Bien, te interrumpo acá porque con esa lógica puedo decirte, una muerte es una muerte, cualquiera sea el motivo, la causa, ¿sí? Yo, digamos, te comprendo el punto, ¿sí? Ahora, cuando vos sos un policy maker, tenés que tener un orden de magnitudes. ¿Por qué? Porque vos, al adoptar un sistema de cuarentena rayando lo cavernícola, ninguno tan malo como el de Argentina, pero rayando lo cavernícola, el problema es que eso ha generado un impacto económico enorme en el mundo. El mundo de estar creciendo al 3,5 va a caer 3,5, es decir, hay 7 puntos diferenciales de crecimiento. Eso va a hacer que la cantidad de pobres extremos pasen de 5% a 15% en el planeta Tierra, ¿sí? O sea, que mandaste a la pobreza extrema a 750 millones de seres humanos, y no solo eso, sino que además, como consecuencia de ello, vas a tener que durante 90 días van a estar muriendo 300.000 personas de hambre por día, lo cual te da una cantidad de muertos totales de 27 millones de muertos. Entonces, sí, yo entiendo, un muerto es un muerto y lo que significa, pero vos, digamos, mandaste al matadero a 27 millones de personas matándola de hambre. Es decir, esto es un genocidio. Ahora, vos no compartís entonces este dilema del gobierno de salud versus economía o economía versus salud. El gobierno entiende... Sí. Bueno, ok, digamos, es un falso dilema, es un planteo, digamos, que raya lo estúpido. Y voy a explicar por dos cosas. Primero, porque si yo me quedo con el modelo de cuarentena cavernícola que tiene Argentina y encierro a toda la gente, como decían originalmente los infectólogos, uh-huh. La verdad es que podría ser que no se muriera nadie de coronavirus, pero digo, tengo 45 millones de muertos, básicamente porque como no producen, no consumen y se mueren. Ese es el primer punto, digamos, con lo cual la idea planteada por el gobierno, tal como la planteaban originalmente los infectólogos, no tiene sentido. Pero voy a ir a otras dos cosas mucho más importantes. La primera es que los países que son más libres, ¿sí?, no solo son 8 veces más ricos que los países reprimidos,
sino que además las personas en los países libres viven un 25% más. Es decir, viven 64 años en los países reprimidos, viven 80 en los países libres. Por lo tanto, digamos, no hay dilema entre salud, sí, y economía. Es decir, tener una mejor economía te hace tener una mejor salud. Y si el gobierno sigue además avanzando en este proceso de ya ni siquiera de hacer de Argentina una Venezuela, sino digo que parece que estaría apuntando directamente a ir a Cuba, yo les comento que si ese modelo se pudiera aplicar de modo instantáneo y los efectos se dieran de modo instantáneo, tal que la expectativa de vida de una persona fuera 64 años, eso implicaría esa política, si los efectos fueran instantáneos, matar millones y medio de personas. Ahora, Javier, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, del dólar, ¿sí? Desde que comenzó la pandemia, el dólar blue aumentó más del 50%. Se fue a más de 130 pesos, bueno, ayer bajó a 123, pero igualmente la brecha entre el oficial y el blue sigue siendo bastante amplia. ¿Cuánto crees que vamos a poder soportar esta brecha? ¿Cuánto tiempo más? Y además, por otro lado, y desde mi supina ignorancia te pregunto, entiendo que los índices de inflación durante el último mes, en el mes de abril, han sido de los más bajos en este último tiempo. ¿Cómo lo interpreto entonces? ¿Cómo se lee? A ver, porque hay varias cuestiones que están jugando en las distintas variables. En primer lugar, la inflación de abril, sí, que fue del 1,5%, hay que comprender qué hay adentro del índice. Entonces, por ejemplo, vos en el índice tenés tarifas pisadas, ¿sí? Tenés controles de precios, ¿sí? Y lo que es más importante todavía es que vos tenés un cambio en la canasta de consumo. ¿Por qué? Porque vos antes consumías una determinada canasta, que un tercio eran alimentos y bebidas, y ahora, digamos, con la cuarentena ese número es sustancialmente mucho más grande. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el INDEC no puede modificar una canasta de un día para el otro. O sea, es un trabajo muy largo, que demanda mucho tiempo, que demanda a la gente en la calle, cosa que tampoco tiene el INDEC hoy, porque, digamos, no puede sacar a la gente a la calle a medir precios. Por ende, cuando no consigue el precio, pone el precio del mes anterior, con lo cual tampoco está reflejada toda la verdadera inflación. Y no porque, digamos, o sea, el INDEC, digamos, quiera mentir, sino porque, digamos, es un problema de índole técnico asociado a la cuarentena, ya que, a ver, para ponerlo claro, yo soy amigo de Marcos Labaña y sé que es un tipo que labura serio y que no va a hacer chanchadas, por decirlo de alguna manera. Pero no puede modificar, por ejemplo, la canasta, porque eso le podría demandar entre 1 y 2 años, para cuando lo termina de hacer, se terminó digamos, lo que es el coronavirus y claro, de vuelta volvés a tener otra cara. No tiene sentido. Entiendo, no está reflejando la realidad, es una cifra que no refleja la realidad. Exacto. Ahora, si vos mirás, alimentos y bebidas subió 3,2 y la inflación acumulada entonces es 5,55, año contra año. Eso es lo que, me parece importante reflejar en términos de la inflación. Es decir, no está bien medida, pero no es porque hay un intento de adulterarla, sino porque hay un problema técnico en varios aspectos ligados a la pandemia que no hay forma de resolverlo, con sentido. Ese es el primero. Exacto. Después está el tema del dólar. En el dólar intervienen varias cuestiones. Lo más importante que interviene en lo que vos ves como el dólar paralelo, que son personas que están, más informadas, ¿sí? Porque el dólar paralelo sale de que vos, esto es muy importante, ¿cómo surge el precio del dólar paralelo, el que se llama contado con liqui? Vos comprás acá un bono que se llama Bonar 24 en pesos, y lo vendés en New York en dólares y te lo depositan en una cuenta, y así vos te haces de los dólares. Entonces tomás el precio en pesos dividido el precio en dólares, te da el tipo de cambio implícito. Ese es el contado con liqui, que es una operación legal, es parte de la operatoria de los bonos. Ahora, una persona que hace ese tipo de operaciones es una persona que está informada, o sea, tiene, un acceso a mayor información, no porque los otros no puedan accederla, sino porque está acostumbrado a leerla. Claro. Entonces, cuando vos mirás lo que ha pasado a lo largo del año con la base monetaria,
es cierto que no creció, pero también es cierto que se emitió mucho para financiar al fisco y esos pesos fueron retirados con LELIQs y con pases. Ahora, entonces vos mirás, entonces ¿cuánto es el stock de pases y LELIQ? Es el 110% de la base. ¿Qué significa eso? Que frente a un efecto, a una situación de desconfianza, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en 30 días, lo cual tendrías un desastre inflacionario y de todas las características que se te ocurran. Entonces, el inversor, digamos, que está entrenado en ver esto, ¿qué hace? Sale del peso y se trata de hacer dólares como sea, y eso es lo que vos viste. Y como en estos días hubo una mejora en el plano de la negociación de la deuda, como los precios de los bonos subieron, entonces, ¿qué pasa? Entonces el spread se achica, que es lo que vos acabas de describir muy correctamente. Javier, me piden que redondee, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarte, porque no me gusta ser apocalíptica, pero he leído a algunos economistas y entendidos que hablan de que la Argentina va rumbo a la peor crisis de su historia. ¿Vos coincidís con esto? ¿Es peor aún que la hiperinflación de Raúl Alfonsín o que la crisis de 2001-2002? Fui el primero que lo dije. O sea, sí, yo digo, Argentina ya caminaba hacia la peor crisis de su historia y básicamente con el coronavirus y todo lo servido por el nuevo gobierno en materia económica, lo que está haciendo es acelerar ese proceso. La verdad es que aún, digamos, cuando pudieras arreglar el tema de la deuda, con la estrategia que está siguiendo el gobierno, es como si cayeras en default igual, porque el gobierno no quiere pagar hasta el 2023, con lo cual a los efectos técnicos del financiamiento es lo mismo, y por el lado monetario existe el riesgo de hiperinflación, que es que vos estás emitiendo mucho para financiar al fisco, y que, digamos, el stock de LELIQs y pases está creciendo mucho y eso puede derivar en una explosión de dinero. Sin embargo, cuando pase eso, en el primer efecto, yo creo que lo que va a hacer el gobierno es un plan Bonex. Y cuando haga eso va a generar una descoordinación macroeconómica tan grande que va a generar todavía más caída de la actividad, va a generar más déficit fiscal, más emisión monetaria, entonces la hiperinflación viene en la segunda vuelta. Y vas a tener algo parecido a la mezcla de lo peor del 2002 con lo del 89 de Alfonsín. Bueno, el tema de las cuasimonedas vamos a hablar en otro momento también, porque queda mucho camino por recorrer, tenemos poco tiempo, pero te agradezco enormemente este contacto con nosotros, Javier. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Silvina.